¿Es el Dios de un curso de milagros el mismo Dios de la Biblia? Jesús afirma inequívocamente en el curso que Dios no creó este mundo. Y, por consiguiente, sobre esta sola base, Él es claramente distinto a la deidad judeocristiana. El Dios de la Biblia es un creador dualista de un universo material que Él crea mediante la palabra hablada, como se señala en el primer relato de la creación en el Génesis, que dice: «Y dijo Dios, haya». De ese modo, el mundo y toda la creación surgieron a la existencia como entidades separadas, las cuales existen fuera de él. En efecto, por consiguiente, el Dios bíblico crea el proyectar un pensamiento concepto fuera de sí mismo, donde éste se convierte en una realidad física, tal como se da testimonio, repito, en el relato de la creación en el libro del Génesis. Pero la distinción entre los dos es más profunda aún. El Dios bíblico es muchísimo más una persona que ve el pecado como real y, por consiguiente, tiene que responder al mismo, primero por medio del castigo y luego por medio del plan de expiación, en el cual la salvación y el perdón se ganan a través del sufrimiento y del sacrificio de su santo siervo, el siervo sufrido en Isaías, Antiguo Testamento, y su engendrado unigénito Jesús, el Nuevo Testamento. El Dios de un curso de milagros, por otra parte, no es una persona y, por lo tanto, no tiene ninguna de las cualidades antropomórficas del Homo sapiens. Este Dios ni siquiera sabe acerca de la separación, el equivalente del curso para la noción de pecado original, y, por consiguiente, no responde ni puede responder a la misma. Por lo tanto, el Dios del curso no es el Dios de la religión formal y, ciertamente, no es el Dios de la Biblia. En verdad, nuestra fuente está más allá de todos los conceptos y antropomorfismos y no tiene nada en común con el Dios bíblico, quien posee todos los atributos del amor especial, un Dios que tiene un pueblo escogido y de odio especial, un Dios de castigo, que están asociados con el sistema de pensamiento del ego. La sección previamente citada, las leyes del caos, contiene una descripción gráfica de este Dios bíblico, quien ha hecho el pecado real y de ese modo ha revelado sus orígenes egoístas, o mejor aún, los egos de los escritores de los libros de la Biblia. Texto de un curso de milagros. En ninguna otra parte es más evidente la arrogancia en la que se basan las leyes del caos que como sale a relucir aquí. He aquí el principio que pretende definir lo que debe ser el creador de la realidad, lo que debe pensar y lo que debe creer, y creyéndolo, cómo debe responder. Ni siquiera se considera necesario preguntarle si eso que se ha decretado que son sus creencias es verdad. Su hijo le puede decir lo que ésta es, y la única alternativa que le queda es aceptar la palabra de su hijo o estar equivocado. Pero, si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia que su hijo tiene de sí mismo, es decir, que es un pecador, y odiarlo por ello. Observa cómo se refuerza el temor a Dios por medio de este tercer principio. Ahora se hace imposible recurrir a él en momentos de tribulación, pues él se ha convertido en el enemigo que la causó y no sirve de nada recurrir a él. Ahora el conflicto se ha vuelto inevitable e inaccesible a la ayuda de Dios, pues ahora la salvación jamás será posible, ya que el Salvador se ha convertido en el enemigo. No hay manera de liberarse o escapar. La expiación se convierte en un mito, y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza, no el perdón. Desde allí,
Donde todo esto se origina, no se ve nada que pueda ser realmente una ayuda. Sólo la destrucción puede ser el resultado final, y Dios mismo parece estar poniéndose de parte de ello para derrotar a su Hijo. Bien, este retrato, claro está, no sólo es del arquetipo Dios del ego, que radica en el centro de la mente de todo aquel que cree en la separación, sino que también es lo que ha expresado tan poderosamente en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este Dios es una imagen para hacer hincapié nuevamente que cree en la realidad del pecado y en su expiación a través del castigo, cuyos principales componentes, el sufrimiento y el sacrificio, se convierten en el gran plan de salvación o redención, y como enseña un curso de milagros, una vez se le adjudica cualquier realidad a la creencia en la separación, es inevitable en el sistema de pensamiento de la mente errada que el Dios del ego se perciba como un vengador. Esto refleja la Trinidad profana de pecado, culpa y miedo del ego. El sistema de pensamiento del ego postula que la separación se llevó a cabo y la llama pecado. Luego le sigue la experiencia psicológica del pecado y nace la culpa. Y ahora el Dios ego exige castigo, el origen del miedo, como hemos visto en la cita anterior, y detrás de toda esta locura permanece el verdadero Dios de amor, quien sencillamente espera que las mentes de sus hijos que duermen despierten de sus sueños de pesadilla y regresen a Él, a quien jamás abandonaron.